el Dios eterno sea con ustedes y en ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Señor Jesús, bondadoso Rey de Gloria, estamos agradecidos contigo por tu amor, bondad, misericordia, por tu gracia y tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por un día más poder venir delante de ti. Señor, queremos colocar la situación del mundo y en especial de Colombia, donde hoy hubo un atentado contra el presidente de la República. Bendice a nuestro presidente, guárdalo, cúbrelo con tu sangre. Tu palabra nos enseña a orar por los que están en eminencia. Señor, y ya un atentado hacia el presidente es algo muy grave de desestabilidad social. Quiero como siervo del Señor, ministro del séptimo ángel, llevar a mi nación delante de ti, así como el Esdras de la antigüedad o el Nehemías que llevaron a su nación delante de ti. Oh Dios Todopoderoso, muy alarmante toda la situación, pero sabemos que tú tienes control de todas las cosas y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sabíamos que todas estas cosas estaban por venir y que vienen cosas realmente horrorosas, espantosas, de la cual no todos sobrevivirán. Pero Dios de la gloria, permítenos permanecer fieles, correctos, firmes en el mensaje, no importa las incomodidades, no importa las situaciones, déjanos permanecer en tu amor, en tu palabra, en tu verdad, Señor. Ayúdanos en esta hora. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, Señor. Y déjanos ser fieles. Estamos en las postrimerías de la historia, Señor, y déjanos vivir conforme a eso. Hay muchos que están solamente enfocándose en su día a día y en su cotidianidad, sin darse cuenta que somos el pueblo llamado para vivir en las postrimerías de la historia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser conscientes de la altura de los tiempos. Ayúdanos a ser conscientes de lo que se aproxima sobre la tierra. Ayúdanos, Dios eterno. También tú te me has manifestado fuerte y directamente acerca de mi viaje, de mi encuentro con Jonathan Kahn, Señor. Yo te pido que todas las cosas estén en línea con todos, Señor, y que seas tú ayudándonos, fortaleciéndonos, Dios. El mundo está entrando en una etapa crucial. Quiero llevar a mi hermano Carlos Arturo a tu presencia, que ha estado con quebrantos de salud, que ha estado con oxígeno, Dios. Tú eres su oxígeno, tú eres su Dios, tú eres su Rey, tú eres su protector. Ayúdalo y visítalo en este momento tan complicado. Ten piedad y misericordia a cada uno de nosotros y que cada uno de los que ha estado delicado se pueda recuperar completamente y que nos podamos cuidar bien de todas las situaciones. Gracias, Padre. Nos acercamos delante de ti, Señor. Una vez más. Una vez más. Habrá un momento en que no haya oportunidad, pero mientras la haya, estamos aquí. Estamos preparándonos para los momentos más tremendos de la historia. Muchos van a ser tomados distintos, otros en línea. Déjanos ser de los que estamos en línea totalmente, con todo listo, con todo arreglado. Que si hoy fuera el fin, unos instantes nos pudiéramos preguntar, ¿estamos listos para partir? Esa es la manera en que tenemos que vivir. ¿Estamos listos para partir? Oh Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Tú has estado ministrándome en muchas cosas en medio de la debilidad, Señor, porque han pasado muchas cosas. He tenido mucha incomodidad con el ojo. Llevo esto delante de tu altar, pero sé que tú eres mi sanador y también debilidad por el detox que me estoy haciendo, pero todo para tu gloria y tu honra.
¿A quién iremos? Sino solamente a ti que tienes palabras de vida eterna. Gracias por los amigos, por los verdaderos amigos. También gracias por los simpatizantes. Gracias por los enemigos. Gracias por todo, Señor. Eres hermoso. Tú eres grande. Y en medio de tanta convulsión y locura, tú estás. Eres la roca de las edades, segura y firme. Aquel que eres fiel en todo momento. Alabado seas. Bendito seas, roca de la eternidad, que fuiste herida para cada uno de nosotros. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos y te glorificamos. Toma control de la situación de nuestro país. Toma control de la situación de orden público. Toma control de la situación con el coronavirus. Las UCIs están al 100%. Toma control. Déjanos ser muy cuidadosos, Señor, porque la muerte anda rondando en las calles. Oh Señor, oh Dios de toda consolación, bendito seas, roca de la eternidad. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Pueden escucharme? ¿Ya les volvió la señal a todos? Hermana Miriam, ¿ya tiene señal? Ok, bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, preciosos. Para llevar los paralelos bien, hoy vamos a seguir encontrando a Jesucristo en la palabra, ya que mañana es domingo y vamos a traer resumen de las edades, si Dios lo permite. Hoy vamos a encontrarlo, a Jesús, en Primera y Segunda de Samuel. En Primera y Segunda de Samuel Él es el mismo. Él es nuestro fiel profeta. Hoy vamos a encontrar a Jesús en Primera y Segunda de Samuel. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19 y 20. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19 y 20. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19 y 20. Dice así la eterna palabra del Señor. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Oiga, qué tremenda escritura. Solo quiero que lo mediten por un momento. Estamos hablando de un ser, el gran profeta Samuel, que es tipo y sombra perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que creció, que la Biblia dice que Jehová estaba con él y que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Quiere decir que todo lo que hablaba Samuel se cumplía. Todo. Era un profeta fiel del Señor. Qué gran satisfacción poder caminar de esa manera, que se diga de un ser. Tomemos en cuenta todo esto que está diciendo este ser, porque Él es la voz de Dios fiel, que no se va a poner a decir bobadas, imaginaciones, sino cosas reales, fieles, que se van a cumplir porque es la palabra del Señor. Esto es realmente muy tremendo, muy profundo. Este es un gran tributo desde ya, en Primera de Samuel, capítulo 3, versos 19 y 20, para un ser. Y hoy podemos encontrar lo mismo. Dios tiene que levantar una categoría exactamente igual en la novia, porque
Dios es fiel y Dios es nuestro profeta fiel. Entonces encontramos que en primera y segunda de Samuel, Jesucristo es nuestro profeta fiel, nuestro fiel profeta. Quiero volver a leer la escritura porque me emociona, me inspira realmente. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Wow. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, era evidente que este ser hablaba y se cumplía lo que decía. Era evidente que este ser hablaba y Dios respaldaba, y Dios no dejaba caer una sola palabra de este gran profeta en tierra. Muy bien, miremos este contexto, porque vemos claramente que cuando llegamos a los libros de primera y segunda de Samuel, encontramos realmente aquí como un punto de inflexión en la historia de Israel. Recuerden que en el libro de Jueces, ¿sí? Después de la muerte de Josué, Israel fue gobernado por una serie de jueces, sin una autoridad centralizada en la nación, sino que eran jueces locales. Dios repetidamente levantaba a estos jueces, a estos individuos, para librar a Israel de sus enemigos, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo vimos en Jueces 2:16. Ahora, es curioso, Samuel fue el último de estos jueces e hizo tornar al pueblo del gobierno de los jueces al reinado de una serie de reyes, ¿sí? Los dos primeros, Saúl y David, fueron ungidos para el reinado por el mismo profeta Samuel, ¿sí? Ahora, Simón Bar Joná, identificó a Samuel no solo como el último de los jueces, sino también como el primero de los profetas. Mire, claro, después de tanto tiempo, claro, antes hubo profetas, pero digamos en la línea, después de tener jueces, Samuel es el primero de los profetas y el último de los jueces. Y esto está en Hechos 3:24, es un detallito muy especial. Vamos a leer un momento Hechos 3:24. Hechos 3:24. Vamos a ver qué nos dice aquí la Biblia. Mira lo que dice. Hechos 3:24. Este es Pedro hablando. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Qué tremendo, Pedro, poder pararse. No, Hechos 3:24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, en cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Qué tremendo para Pedro saber que los días que estaba viviendo eran profetizados. Qué tremendo para Pedro saber que él era fruto de la profecía de Dios en los demás profetas. Así también nosotros podemos en esta noche decir que fuimos profetizados. Nosotros mismos fuimos profetizados. La novia fue profetizada. Y esto es muy tremendo, poder entenderlo, poder creerlo, poder decirlo. Quiero que meditemos esto porque es realmente profundo, ¿no? O sea, no es cualquier situación. O sea, vamos viendo dos detalles que quiero hacerles ver profundos. Uno es cuán bien recomendado está por la Biblia el profeta Samuel, ¿sí? Y este libro de Samuel, y cuán nosotros somos el fruto de la profecía de todos estos, tanto el Mesías como nosotros en el Mesías, ¿no? Ahora, en sus días, Samuel se destacó como el
indiscutible y fiel profeta de Jehová. ¿Sí? Lo acabamos de leer en 1 Samuel 3, 19 y 20, ¿no? Quiero resaltarles porque él era el indiscutible y fiel profeta de Jehová, mire, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y tomó Israel desde Dan hasta Beersheba, y todo Israel desde Dan hasta Beersheba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Qué privilegio tenemos nosotros hoy, de saber que tenemos profeta, séptimo ángel, y tenemos profetas en el ministerio quíntuple también? Profetas que hablan la palabra y se cumple, porque un profeta siempre está basado en otro profeta. Un profeta no se va a desviar de la cosa. Y eso es una iglesia de carácter profético, de estirpe, de linaje. No todos la tienen, la mayoría no la tienen, la mayoría están equivocados y confundidos justamente por falta de profeta, por falta de profecía, por falta de guianza, hermano. Y ese es un privilegio que yo quiero que la novia y que en especial el tabernáculo del Dios viviente pueda sentir en esta noche y decir, wow, venga, tenemos profetas vivos hoy, vivos. Tenemos la palabra viviente entre nosotros y esto es importantísimo. Esto no es que alguien se levante y crea, no, emocionado, se coma unos frijoles y diga, Dios me mostró, y diga puras locuras que no se cumplan. No, esto es personas que vez tras vez que hayan hablado la palabra del Señor, vez tras vez con exactitud se haya cumplido, con así dice el Señor, porque Dios no puede mentir, en Él no hay mentira. En Él no hay mentira. Y esto es importantísimo. Y mire, y esto es algo que a veces olvidan las iglesias. Cuando una iglesia tiene esto, pues está totalmente bendecida. Tiene demasiado en el espectro. Tiene demasiado entre ellos. Muy bien. Me hace recordar algo muy hermoso. Yo les quiero contar una historia que pocos conocen. ¿Sí? Pero como hemos tenido la gracia de poder ir por tantas partes del mundo y conocer tantas historias y tener tanta casuística del Señor. Algún día conocí esta historia que te voy a narrar, que es muy hermosa. Cuando el hermano Branham le rogó a Lee Bailey que gramatizara su libro. Bueno, Lee Bailey era un tremendo hombre de Dios. El hermano Branham le llama doctor en divinidad. Lo admiraba muchísimo y bueno, era un tremendo hombre, Lee Bailey. Entonces, estaban allí y el hermano Lee Bailey quiso hacer un trabajo muy serio sobre las edades, dramatizando lo que el profeta ya había predicado y ajustando cosas de la historia y situaciones maravillosas, lo cual está muy bien. Una de esas, él tiene una situación con respecto al segundo mensajero, a Ireneo. El hermano Lee Bailey no creía que era Ireneo, el mensajero, pero el hermano Branham había dicho que era Ireneo. Entonces el hermano Lee Bailey muy respetuosamente le habló, le escribió una carta al hermano Branham diciéndole que él encontraba mayores méritos en Policarpo. Entonces el hermano Lee Bailey le escribió una carta al hermano Branham diciéndole que él encontraba mayores méritos en Policarpo. Por eso cuando tú ves que en la edad de Esmirna, ¿sí? Tú ves exactamente que el profeta dice que el mensajero es Ireneo, pero hace una explicación muy grande sobre Policarpo, ¿sí? Dice que es uno de los cristianos más ilustres de la historia. Sin embargo, él dijo que Ireneo era el mensajero. Entonces, lo que quiero decir acá, que es una historia muy bonita, es que el hermano Lee Bailey le escribió todas las cosas, no sin muchos argumentos válidos, históricos y todo esto. Pero me impacta es la carta que le contesta el hermano Branham a él.
Él muy tiernamente le contesta algo como: hermano Lee, muchas gracias por tu carta, todo esto, pero el mensajero de la edad de Esmirna es Ireneo, y al final le coloca postdata: gracias a Dios tenemos profeta. ¡Qué tremendo! O sea, el profeta William Branham estaba escribiendo: gracias a Dios tenemos profeta. Y eso de vez en cuando se repite. Cuando el mismo profeta está haciéndole ver a la iglesia o está haciéndole ver a la novia: gracias a Dios tenemos profeta. Esto es supremamente importante porque un profeta es la voz de Dios. Pueden venir muchas cosas bonitas, maravillosas, grandes enseñanzas de tremendos hombres de Dios, pero Dios es un Dios que todavía tiene profetas, ¿sí? Es un Dios que está vivo, la palabra viviente hecha carne entre nosotros. Entonces, importantísimo esto, hermano. Y recuerden, Deuteronomio es muy claro para identificar a un profeta, ¿sí? Es claro, si el hombre hablara y se cumpliere, dice: escuchen a ese hombre, porque es verdad lo que dice. Vez tras vez tiene que ser, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Muy bien. Entonces, hermano, hasta el día de hoy, sobre un monte al norte de las afueras de Jerusalén, yace una torre que puede verse desde millas de distancia en todas las direcciones. Mire, y esta torre identifica la tumba del profeta Samuel. Algunos de los que hemos tenido la oportunidad de ir a Israel, en alguna ocasión estuvimos en la tumba del profeta Samuel. Es muy tremenda, hermano. Yo recuerdo, creo que fue en el segundo viaje a Israel que yo hice. Sí, en el segundo viaje a Israel. Estuvimos allí. Estuvimos, creo, con el hermano Rodolfo, con la hermana Susana, con la hermana Luz Marina. Fuimos a la tumba del profeta Samuel. Recuerdo que allá los judíos son muy celosos, no lo dejan entrar a uno con cruces. Sí, tocaba quitarse las cruces para entrar. Y tuvimos ese privilegio. Recuerdo que fue algo muy especial porque el hermano George Smith nunca había estado, y esa vez Rubén averiguó y quiso meter algo nuevo al viaje, y estuvimos ahí en la tumba del gran profeta. Fue desde ese lugar, desde esa torre, en la tumba del profeta Samuel, que yo vi por primera vez Gabaón y Ascalón a lo lejos, o sea, donde se detuvo el sol y donde se detuvo la luna. ¿Sí? A lo lejos de la tumba del profeta Samuel, mirando en dirección hacia Gaza, se mira Ascalón y se mira Gabaón. Me acuerdo que lo vimos, fue conmovedor para mí ese momento antes de entrar a la tumba. Es un lugar muy guardado, estaban llenos de metralleta los soldados y todo esto. Y bueno, está allí esta tumba. Miramos que la vida de Samuel comenzó de una forma milagrosa. ¿Por qué comenzó de una forma milagrosa? Porque fue cuando Dios oyó las oraciones, y aquí está el secreto, y esto debería animar a muchas, las oraciones de una devota madre, ¿sí? Y abrió su vientre estéril, no sé si recuerdan la historia de Ana, para regalarle al mundo el primero y el más grande de los profetas de Israel, en el orden de los profetas. Esto es tremendo. Quiero que lo pienses. Fue la respuesta a una madre arrodillada. Claro, entonces nuestro Señor Jesucristo en el libro de Samuel es nuestro profeta fiel. Más tarde se diría de nuestro Señor también. Mire, sí vio como acabamos de leer de Samuel, que iba creciendo y Jehová estaba con él, ¿no? Pero mire, yo quiero que lo leímos en el 2:26, ¿no? Samuel, vamos a mirar el 2:26, primera de Samuel 2:26, un momento, para que ustedes vean algo también muy bonito que quiero ver, una analogía aquí, una comparación. Dice: Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres.
Ahora, cuando los israelitas ignoraron las advertencias de Samuel e insistían en tener un rey terrenal, rechazando a Dios como rey, fue cuando cometieron el error más grave. Dios les dio lo que querían. Bueno, mire, algo que quiero ver, que usted en el libro de Lucas, cuando habla de Jesús, dice que Jesús crecía en gracia. Ve como Samuel, crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta de ese detalle en Lucas, cuando habla de Jesús, dice que él estaba creciendo en gracia delante de Dios y de los hombres, como Samuel, está en el libro de Lucas, ¿sí? Jesús creciendo en gracia. Qué hermoso, o sea, el paralelo es idéntico, es exacto, es bastante eh, perfecto. Entonces, cuando rechazaron a Samuel como rey, porque era un profeta rey, y era el Señor representado allí. Mire, esto está en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en otro lado dice gracia, ¿sí? Y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, ahí está. En sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tal cual como Samuel, porque Jesús es nuestro profeta fiel, ¿no? Es perfecto. O sea, cuando yo estaba estudiando esto me maravilló y dije, gloria a Dios, el pueblo debería saber estas cosas hermosas. Ahora, cuando Samuel fue rechazado y entonces subió Saúl, ungió a Saúl como rey de Israel. Ahora, más tarde, después de que Saúl comenzara a alejarse de Dios, el profeta ungió al segundo rey de Israel, que fue David. De David hemos hablado muchísimo. Ahora, miremos algo que yo quiero que quede claro acá para todos nosotros y para la novia. Un profeta puede definirse como aquel que les habla a los hombres en nombre de Dios. Por eso un profeta viene como el así dice el Señor. No así digo yo, no se me ocurre, ok, estoy emocionado, mis ideas son estas. No, un profeta, por eso el profeta dice, es la voz de Dios. ¿Ve? Es el que habla en nombre de Dios. También dice que es el ojo de Dios. También dice que es el oído de Dios. También dice que es el reflector de Dios. Todo esto lo dice el séptimo ángel explicando un profeta. Ahora, en contraste, un sacerdote es aquel que le habla a Dios por los hombres. Mira la diferencia. Un profeta le habla al pueblo de parte de Dios, pero un sacerdote, cuando entra allí en Yom Kippur, en el lugar del santuario, en el lugar santísimo, le habla a Dios en lugar de los hombres. Quiero que empecemos a mirar estas diferencias porque son importantes a nivel ministerial, ¿sí? Ahora, el profeta dijo que un hombre no puede cumplir al tiempo varios ministerios, ¿sí? Pero no dijo que un hombre no podía tener varios ministerios. De hecho, vimos que en la vida del hermano Branham estuvieron todos los ministerios, todos. Entre el 33 y el 46 fue un pastor local. Entre 1946 y 1950 fue un evangelista. Entre 1950 y 1955 fue un apóstol. Entre 1955 y 1960 fue un gran maestro, y ahí fue cuando lo empezaron a rechazar cuando fue maestro. Entre 1960 y 1965, hasta los días de su partida, actuó como profeta. Si ustedes observan, en el hermano Branham se dieron todos los ministerios, pero en tiempos diferentes. Mira, lo mismo Pablo fue profeta, apóstol, maestro a los gentiles, fue pastor local en Éfeso 3 años. Entonces nosotros tenemos que ser objetivos y no contradecirnos. Ahora, el hermano Branham en el año 62 tenía un lío muy grande porque él decía, no puedo seguir como estoy y para recibir los sellos y todo esto. Entonces él tuvo que entregar una parte de lo que venía haciendo, ministrando normalmente, para recibir la revelación de los 7 sellos y actuar de otra forma. Por eso se tuvo que aislar, por eso Dios lo llevó al desierto, ¿sí? En Tucson, literal, yo he estado ahí, es desierto, para actuar como un profeta, ¿ok?
Por eso a veces cuando decimos, oh, el profeta, ¿no? Podríamos decir el pastor William Branham, o el evangelista William Branham, o el apóstol William Branham, ¿sí? O el maestro William Branham, ¿ve? Es el séptimo ángel, es Malaquías 4:5-6, es Lucas 17:30, es Zacarías 14:7, es Apocalipsis 22:16, es todas estas cosas, es Dios actuando en su multiforme gracia en un hombre en una visitación singular a los tiempos. Ahora, Dios permite que sostengamos este mensaje y nos dota de unos ministerios también especiales y particulares, ¿sí? Entonces es importantísimo que tengamos claro que de esa manera se define un profeta, como aquel que habla a los hombres en nombre de Dios. Amén. Esto es claro. Un profeta es aquel que habla a los hombres en nombre de Dios. Entonces, ¿qué será un falso profeta? Bueno, es aquel que habla de sus propias imaginaciones, ¿sí? Y el sacerdote es aquel que habla a Dios por los hombres. Ahora, mire, Samuel era el vocero de Dios y guió al pueblo de Israel durante décadas, declarando, así dice el Señor, así ha dicho Jehová. Como profeta desempeñaba tres funciones principales y yo quiero aquí que miremos esto con profundidad. ¿Qué funciones principales desempeñaba Samuel como profeta? Porque a veces tenemos tantas cosas grandes y las desechamos porque no sabemos qué es lo que tenemos, ¿sí? Es como el que tiene unos derechos, unas escrituras, pero no hace uso de ellas. Bueno, lo primero es que revelaba a Dios al pueblo. Samuel revelaba a Dios al pueblo. Por eso el hermano Branham en cientos de extractos dijo que un profeta era un reflector de Dios, era la reflexión de Dios. Ok, lo segundo era que era el vocero oficial de Dios. Y mire, y aquí me gusta algo que es muy importante, el vocero oficial de Dios. Pueden venir muchas cosas interesantes, profundas, pero finalmente tenemos que ir a un absoluto, que es al profeta de Dios. Nosotros tenemos un absoluto, que es la Biblia. Nosotros tenemos un absoluto, que es el mensaje ungido de la hora, que es la Biblia filtrada a los ojos del séptimo ángel. ¿Sí? Y es importante esto porque a veces hay diversidad de opiniones frente a un tema y se necesita el así dice el Señor. Entonces, lo primero es que revelaba a Dios al pueblo. Lo segundo es que era el vocero oficial de Dios. Y lo tercero que hacía el profeta Samuel, ¿sí? Vocero con B pequeña, y le comunicaba al pueblo las verdades valiosas que Dios deseaba que conocieran y obedecieran. Y esta es muy importante. El profeta le comunica al pueblo las verdades valiosas, ¿ve? O sea, los misterios que Dios deseaba que conocieran y obedecieran. Qué importante, hermano, cuando hablamos de verdades valiosas, porque sobre esto se ha perdido mucho terreno en muchas iglesias. La gente se ha olvidado de los ABCs, las mujercitas se han olvidado de ponerse bien la falda. Tenemos que ponernos bien la falda, hermanitas, no faldas apretadas. Usted dirá, eso son verdades valiosas, no cabello despuntado. Usted dirá, eso es doctrina. Pablo lo consideró dentro de doctrina y lo metió como doctrina en 1 Corintios 14. Hermano, volvamos a los rudimentos, no rudimentos, sino doctrinas básicas de las cosas. No maquillaje, ni siquiera en los labios un poquito de cosas raras, no, hermano. Ajustemos lo pequeño que podemos ajustar, el ABC, la cosa sencilla de obediencia, para que Dios nos dé los otros grandes misterios, ¿sí? Mire, hermano, por favor, esto es importantísimo. Entonces, de esta forma, el profeta se presentaba ante el pueblo para revelar quién es Dios. Mire, quién es Dios. Y cuando sabemos quién es Dios, eso produce ¿qué? Nuevo nacimiento. ¿Y qué dice Dios? ¿Y por qué Dios habla? Entonces son tres cosas. El profeta se presenta ante el pueblo para revelar, uno, quién es Dios. Para revelar qué dice Dios. Y para revelar por qué Dios habla. Son tres cosas.
Me estoy metiendo muy hondo acá con respecto a esto. Ahora, mire, recuerde, Dios es la verdad. Y yo aquí quiero soltar tremendo misterio sobre esto, hermano. Entonces, ¿quién es Dios? Uno. ¿Qué dice Dios? Dos. ¿Y por qué Dios habla? Yo ahorita voy a explicar un poco sobre cada una de esas tres cosas. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Y por qué Dios habla? Qué bonito. Eso es lo que nos trae un profeta. Nos da el derecho legítimo de recibir la herencia dada por Dios, ¿sí? Mostrando quién es Dios, ¿sí? ¿Qué dice Dios? ¿Y por qué Dios habla? Lo estoy repitiendo para que ustedes lo interioricen y lo tengan muy, muy claro, ¿sí? Ok. Entonces, nos revela quién es Dios, nos revela qué dice Dios y nos revela por qué Dios habla. Ahora, nosotros sabemos, conforme Juan 14:6, que Jesucristo es la verdad. Pero mire, hay algo muy curioso que quiero hacerles ver y a mí me impacta mucho. Hay un pasaje de la Escritura que siempre me ha hecho llorar mucho y es porque algún día la verdad debe ser dicha, pero la verdad guardó silencio. ¿Cómo? Sí, la verdad guardó silencio. Y sería bueno que, mire, hay una pregunta, que es la pregunta que ha ardido en el corazón de filósofos y de seres sabios a lo largo de la historia, es ¿qué es la verdad? ¿Sí? Esto es una pregunta hecha por filósofos a lo largo de los siglos. ¿Sí? Ahora, la palabra filosofía viene de dos palabras griegas, sofía, que significa conocimiento, y filo, que significa amor. Entonces, filosofía se puede entender por amor del conocimiento o la sabiduría. Y los seres humanos han estado seres humanos a lo largo de la historia han estado meditando y buscando la verdad durante miles de años. Y después de todos estos años, ¿sabe cuál es la conclusión de la filosofía? Bueno, no existe conclusión, ¿sí? Todos dieron respuestas distintas, ninguna respuesta. Y sin embargo, en medio de todo esto, es curioso, la pregunta siempre se planteó de nuevo en un contexto muy único. Y mire, muy único. Siempre los hombres se preguntaron, ¿qué es la verdad? Pero la cosa es que el Evangelio nos lleva a un punto extraordinario que los va a dejar sorprendidos. Y un día ya un gran hombre, no un gran hombre, un tremendo hombre con mucha autoridad y poder, también se hizo la pregunta. Y lo más curioso es que no era un filósofo, y era un hombre derramador de sangre. Y le hizo la pregunta a uno de sus prisioneros. No sé si ustedes recuerdan esa historia, esto me hace llorar. Y el hombre que hizo esta pregunta fue Poncio Pilato. ¿Sí? Poncio Pilato, hermano, era el gobernador romano de Judea y el prisionero nada más y nada menos que era el Mesías, Jesucristo. Y así que Pilato soltó, disparó la pregunta, ¿qué es la verdad? Oh, ¿qué es la verdad? Oh, Señor, este momento es tremendo. Pilato le estaba preguntando a la verdad, ¿qué era la verdad? Pilato le estaba preguntando a la persona de la verdad, ¿qué era la verdad? Esto es tremendo, hermano. Es profundísimo. Salió afuera después de preguntar esto a la multitud y dijo, no encuentro base alguna para acusar a este hombre. Entonces, ¿cuál fue la respuesta a la pregunta? ¿Sabían algo? Jesús nunca dio respuesta, hermano. Jesús guardó silencio, hermano. Este es el silencio de la verdad, hermano. ¿Cómo así, hermano precioso? Sí, sí, qué profundo. Él no dio respuesta, no hubo respuesta. Pero en realidad, en lo profundo,
Hubo una respuesta. En la ausencia de la respuesta, en el silencio de la verdad, fue en su no decir nada que lo dijo todo. En su no responder fue contestada la pregunta. ¿Saben por qué, hermano? Y esto que les voy a decir es profundo, porque la verdad es mucho más profunda que las palabras. La verdad no era la verdad sobre algo, ni incluso la verdad acerca de Dios. Era Él mismo, era Él mismo. Qué tremendo, hermano. Era Él, era la verdad, lo que Pilatos tenía al frente. Era la verdad hecha carne, estando allí delante de los ojos de Pilato, en una realidad de carne y de sangre. Oh, hermanos, quiero que piensen esto es muy profundo. Siempre quise predicar sobre esto. La idea de la verdad, la charla acerca de la verdad y el estudio de la verdad no es la verdad. Las filosofías y las religiones pueden tratar sobre la verdad, pero algo que trata acerca de la verdad puede impedirle cegarle para que no vea la verdad misma, como Pilato, hermano. Nunca, nunca, hermano, te permitas en la esfera, oh Señor Dios Todopoderoso, esto me quebranta, en la esfera del acerca y perderte aquello de lo que trata el acerca. La verdad simplemente es lo que es. Hermano, así como Dios es, la verdad es Él. Y por tanto la única forma de conocer la verdad es conocerlo a Él, directamente, personalmente, en su presencia, cara a cara, corazón a corazón. ¿Qué es la verdad?, preguntó el maestro. Él es la verdad, Él es la verdad, Él es la verdad. ¿Y cuál es la respuesta a toda filosofía? El amor del conocimiento es amar la verdad. Por tanto, la respuesta es amar a Dios, amar a Jesucristo. Entonces, hermano, Salmo 46, yes, es muy tremendo. Estad quietos, ve y conoced que yo soy Dios. Pilatos no estuvo quieto. Pilatos preguntó qué es la verdad, tenía la verdad al frente, hecha carne y sangre. No pudo descubrirlo, hermano. Qué profundo. Esto está allí en San Juan 18:38, si usted quiere leerlo, cuando Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y Jesús guardó silencio. Ok, hermanos, entonces con respecto a esta verdad revelada de los profetas, ¿recuerda lo que hace un profeta? Revelaba a Dios al pueblo. ¿Sí? Era el vocero oficial de Dios y lo comunicaba al pueblo las verdades valiosas que Dios deseaba que conocieran y obedecieran. Entonces, aquí hay algo muy, muy importante. El profeta se presentaba ante el pueblo para revelar quién es Dios, qué dice Dios y por qué Dios habla. Ahora, Moisés ya había revelado que Dios le había prometido un profeta cuando dijo, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Se acuerdan? Estaba en Deuteronomio 18:18. Era una tremenda promesa, sin dejar duda alguna en cuanto a quién se refería a Dios. Simón Pedro, parado en el pórtico de Salomón, dijo, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 3:26, hermano. Qué tremendo. Ahora, al igual que Samuel, encontramos a Jesucristo caminando en las páginas de la Escritura, cumpliendo las tres funciones de un profeta. Miremos a este profeta fiel en 1 y 2 de Samuel claramente. Mire, ¿qué hizo Jesús? Primero, reveló al pueblo quién es Dios. La noche previa a su crucifixión, reunido con sus seguidores en el aposento alto en el monte de Sión, Jesús nos reveló al Padre cuando dijo, si me conocieseis,
también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Juan 14:7, hermano. Esto es precioso. En Juan 14:7, estaba ahí en plena Santa Cena, estaba en plena tomar el pan, que algún día les explicaré el misterio de la noche de Adán. Ahora, Felipe lo interrumpió y dijo, Señor, muéstranos al Padre. En Juan 14:8. Ahora, Jesús volvió a revelar al Padre en términos inequívocos y respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Y qué me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Aleluya. Juan 14:9. Jesús, como un profeta genuino, como Samuel, reveló primero quién es Dios. Reveló al Padre. Él era el Padre. Aleluya. Mire, esto es para volverse loco. Esto es para gritar, para brincar, para gozarnos. ¿Sí? Es muy, muy, muy fuerte. Muy bien, lo segundo. Miremos que fue el vocero oficial de Dios. Para que no hubiera ninguna duda de que él era el verdadero profeta de Dios, Jesús declaró claramente, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12:49. Repito, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12:49. Y una vez más, en el aposento alto, reafirmó esta verdad diciendo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Juan 14:10, hermano. Qué tremendo. Repito, Juan 14:10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Qué tremendo. Muy contundente y muy categórico Jesús. Jesús es nuestro fiel profeta en el libro de Samuel. Vino a revelarnos a Dios y a hablarnos las palabras de Dios el Padre. Ahora la tercera cosa, Jesús anunció y comunicó las verdades valiosas que Dios quería que conociéramos. Jesús predijo el futuro, les contó a sus discípulos acerca de su propia muerte y resurrección. Por ejemplo, miremos Mateo 17, 22 y 23. Mateo 17, 22 y 23. También podríamos mirar Mateo 20, 17 al 19. Mateo 17, 22 y 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Leamos Mateo 20, 17 al 19. Mateo 20, 17 al 19. Es bueno ver cómo Jesús decía el futuro con una claridad tremenda, tremendísima, cuando dice va a pasar esto, va a venir esto. Si fuera hoy en el siglo XX diría, mira, esto es de esta manera, va a venir virus, va a venir esto, prepárense porque esto, o sea, tal cual, Jesucristo no ha cambiado, es exactamente el mismo. Vamos a Mateo 20, 17 al 19. Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte.
y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. No había nada de sorpresa, era claro. Él los tenía preparados y claramente para las cosas. Ahora, si ustedes observan, en todo momento Él decía esas verdades. Por ejemplo, les contó sobre la traición de Judas y la negación de Pedro antes de que ocurrieran. Vamos a Juan 13, 18. Juan 13, 18 hasta el 30. Vamos a leerlo. Juan 13, 18 hasta el 30. Él ahí anuncia claramente la traición de Judas antes de que ocurriera. Y también podemos mirar Juan 13, 36 al 38, que está ahí pegadito, y la negación de Pedro. Entonces, no había sorpresas con Jesús, era un pueblo profético. Por eso les dije, mire qué importante tener profeta, qué importante poder decir hoy tenemos profeta. Mire, vamos a leer Juan 13, 18 al 30. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, ¿ve? Para que cuando suceda creáis que yo soy, ¿ve? Era un sello profético con esto. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, esto es tremendo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado acerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tornado el bocado, luego salió y era ya de noche. Mire, es clarísimo cómo Jesús les dijo las cosas que iban a pasar y en el acto estaban pasando. O a veces él decía cosas y pasaban años después. Igual es hoy. Dios ha cumplido al pie de la letra la palabra. Usted tiene que revisar la historia del mensaje y nuestra historia particular y darse cuenta que Dios ha sido exactamente fiel y ha cumplido exacto la palabra en cada cosa, en cada situación, porque Él es Dios todavía. No tiene nada que ver con hombres. Dios se vale de hombres, pero es Dios, es el fiel profeta, Dios, el todopoderoso. Por eso deberíamos tener un temor reverencial de esto y no discutir ni altercar con los profetas de Dios. Mire, Jesús, también podemos ver la negación de Pedro. Miremos ahí Juan 13, 36 al 38. Juan 13, 36 al 38. Juan 13, 36 al 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Oh, él estaba muy emocionado, sin Espíritu Santo. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Qué pregunta? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ay. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Tremendo esto, hermano. Qué cosa tan fuerte. Tenía que suceder. Y Jesús se lo estaba profetizando en sus narices. Se iba a cumplir en sus narices. Ahora, miremos. Él también anunció la venida del Espíritu Santo. Y esto me gusta, porque ese Jesús que habló, ese profeta fiel de 1 y 2 de Samuel, anunció la venida del Espíritu Santo. Dijo que era para ti, para mí, hermano. Vamos a Juan 16, 7 al 15. Y ustedes necesitan saber el Evangelio, la buena noticia, el visora, el ángel rosado que viene y hace las cosas para ustedes, el visora, la frescura de Dios. Vamos a Juan 16, 7 al 15, ¿sí? Porque él profetizó todas estas cosas, hermano, todas las cosas. El Señor tiene la capacidad de explicar
de profetizar y de explicar el por qué sucedieron cosas u otras. Por eso es que el diablo está tan estropeado con estos cultos proféticos del paralelo entre Estados Unidos y Israel y todas estas cosas que Dios anunció que pasarían. Dios anunció hace un tiempo y dijo, mire, cayeron dos demonios, uno de destrucción, ¿sí? Completamente, otro de muerte, completamente en Colombia. Y mire lo que han hecho, hermano. Hoy querían asesinar al presidente. Bueno, vamos leyendo. Juan 16, 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aleluya, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Qué belleza! Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oiga, qué locura. ¡Qué locura! Aquí hay un dechado de deidad. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Ve? Porque Él es el Padre. Todo, no una parte. Todo lo que tiene el Padre es mío. Mire, cuando yo le explico el ritual a usted de Pascua, cuando ponen tres panes, no se sabe por qué son tres panes, pero es la triple naturaleza del amor. Porque el amor es uno, pero tiene una triple naturaleza. Así como Dios es uno, pero es Padre, es Hijo, Espíritu Santo. Y mire, no toman el primer pan ni el segundo pan para ser escondido, sino toman el de la mitad, ¿sí? Así como el hijo fue tomado y tuvo que ser puesto en una sábana, así en la Pascua toman el pan y lo envuelven en un trapo. No saben por qué lo hacen, pero estaban mostrando la muerte y la resurrección de Jesús. Luego yo les explicaré esto de fondo cuando les hable de los misterios pascuales. Bueno, esto está muy glorioso, hermanos preciosos. Entonces vemos que Jesús en todo momento anunció y comunicó las verdades valiosas, ¿ve? Que Dios quería que conociéramos. Profetizó, por ejemplo, su segunda venida. Vamos a Juan 14:3. Miremos la segunda venida. Y lo que Jesús está haciendo ahorita es preparar, ¿sí? El huerto para nosotros. Sí, mira, no es la Nueva Jerusalén. Bueno, yo le puedo probar que la Nueva Jerusalén es el huerto. El huerto del Edén restaurado es la Nueva Jerusalén. Yo lo sé. Yo enseñé esto hace muy poco a un par de personas y mostré esto. Esto es una locura. Y esto fue ganado en el huerto, no en la cruz. Fue ganado en el huerto. El huerto fue recuperado en el huerto. Hoy no voy a predicar sobre esto, pero es exactamente la verdad. Pero vamos a Juan 14:3, donde él profetizó su segunda venida. Vamos a leerlo. Esto está muy profundo y muy hermoso. Juan 14:3. Vamos a leerlo. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Wow. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hey, esto es una promesa. Más allá de todo problema humano, no hay nada que temer cuando hemos hecho la cosa correcta, cuando hemos arreglado correcto, cuando no tiemble, porque se le puede estar acabando el tiempo y no saberlo. Mire, esto es bellísimo. Voy a terminar diciendo esto. El autor de Hebreos, el apóstol Pablo, le colocó un moño, un moño a esta maravillosa verdad cuando expresó: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y cuando el profeta habló de esto lo rectificó y dijo en los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Hebreos 1:1-2. Jesús, nuestro fiel profeta, es el mayor de todos los profetas, porque por medio de él Dios vino a morar entre nosotros. Qué belleza. Y remato con Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La gente solo lo ve allá con Jesús. El verbo se hizo carne, fue Jesús. No, pero hoy aquel verbo fue hecho carne
y está habitando entre nosotros. Es el Verbo mismo quien les está hablando en esta noche. Es el Verbo mismo que está hecho carne, hablando en esta noche, que toma carne, le gusta habitar en tiendas humanas. Es el Verbo, el eterno, la luz inmortal, el logos, el pensamiento expresado del Dios eterno. Vamos a orar. Padre bendito, te glorificamos en esta noche, porque tú eres nuestro profeta fiel de primera y segunda de Samuel. Te hemos encontrado en la Escritura y hemos ido más allá de Poncio Pilatos para comprender el silencio de la verdad. Oh Dios eterno, glorifícate en nuestras vidas. En esta hora nos corresponde hacer nuestra parte y traemos nuestros diezmos y ofrendas a tu presencia. Hónralos, Señor. Jamás permites que te robamos, Señor, sino que demos lo que es tuyo, para que no nos sean quitados y tocados nuestros bienes. Alabado seas, Padre poderoso, Rey de gloria. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguiré contigo al huerto, seguiré contigo al huerto, seguiré contigo al huerto, donde quieras, fiel te seguiré. Muy bien, preciosos hermanos, mañana culto en la iglesia, 10 a.m. Y en la noche a las 8 de la noche. Mañana les estaré enviando la cinta. Bendito sea Dios, nos mantenemos en el ritmo a pesar de todas las circunstancias. Les pido mucha oración por mí y le demos gracias a Dios por mi sanidad, que la creo y la declaro, aunque el diablo me esté incomodando. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Shalom Ubrahat. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Aquí estamos una vez más, Señor. Alabado seas, Señor. Bendito seas, roca de la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.